que ya se los he contado y si no se los he contado, pues se los cuento. Una de las personas que para mí hace la visión más fina de lo que está pasando en el sector financiero mexicano, en el sector económico mexicano, es mi querido Carlos Ramírez. Querido Carlos, ¿cómo estás? David, te agradezco mucho, como siempre, tus palabras. Muy buenas noches. Y además, tú eres de los que me hacen recuperar la esperanza en las redes sociales. Las redes sociales normalmente son una porquería y tú haces siempre cosas relevantes, siempre cosas importantes, siempre dan maneras de pensar y ponerse donde deben ser las cosas, ¿no? Pues gracias, David. Pues siempre tratando de poner un granito de sal a la discusión pública de este país. Y hoy, y además tienes razón, se publican en el diario oficial de la Federación, así sin que muchos, porque a veces estamos demasiado ocupados en la coyuntura, lo viéramos como debe ser, las reglas de inversión de la Secretaría de Hacienda que tienen pues muchos cambios y desde donde tú lo dices, se lo dirás al auditorio, que resultan fundamentales, ¿no? En efecto, mira, ayer por la tarde, además, en su versión vespertina, que digamos, matutina, perdón, por la tarde, que suele ser una versión, digamos, que se utiliza predominantemente para casos excepcionales, pero en esta ocasión el gobierno federal decidió sacar estos nuevos lineamientos de inversión que provienen de la Secretaría de Hacienda. Es muy importante entender, David, el contexto de la publicación de estos nuevos lineamientos de proyectos de inversión. Históricamente, Hacienda ha tenido un rol y un papel muy importante en determinar si los proyectos de inversión que las distintas secretarías proponen, digamos, como plan de gobierno, cumplen con requisitos establecidos de antemano en términos de que son rentables, de que van a tener un beneficio social, de que van a tener que el costo-beneficio pues, se acredita, pues de que, digamos, están bien evaluados, estudiados para que no tengan sobrecostos, etcétera, para que funcionen. Entonces, Hacienda siempre ha tenido un rol muy importante en esto, pero en los últimos años, desafortunadamente, se ha ido reduciendo la capacidad, digamos, de Hacienda para evaluar estos proyectos, principalmente porque el gobierno ha decidido pues que tenga un rol más chiquito, menos importante en el proceso. Y ahora con estos lineamientos, pareciera que virtualmente se le da la estocada final. Es decir, el gobierno tiene mucha prisa de sacar proyectos. Eso lo sabemos y todos los gobiernos tienen mucha prisa. Claro, pues tienen compromisos políticos. El sexenio dura 6 años. Sí, exactamente. Dura 6 años. Y normalmente los proyectos no salen, son pocos los proyectos que alcanzan a salir en ese periodo, ¿no? Los proyectos bien hechos, agregaría. Tienes un punto, o sea, ¿se pueden salir? Sí, ahí tenemos el Tren Maya, y ahí tenemos el AIFA, y ahí tenemos Dos Bocas. Ok, sí pueden salirse, pero no bien. ¿A qué costo? Entonces, primero, fueron caros y malos. Los 3 que mencioné fueron caros y malos. Esos 3 proyectos, bien, ahora sí que a la vista de todos, fueron proyectos que surgieron pues, materialmente del deseo del presidente López Obrador, es decir, de su objetivo político y su capricho, para decirlo con palabras llanas. Uh-huh. No eran proyectos que estuvieran bien evaluados ni que se determinase realmente, correctamente, cuánto iban a costar. El presidente decidió hacerlos. A ver, te interrumpo, perdona. La cancelación del aeropuerto de Texcoco lo dijo el propio presidente, su secretario de Hacienda, su secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y su asesor económico le dijeron que tenía que seguir con el aeropuerto de Texcoco y él lo dijo y ahí está en las mañaneras. ¿Sí? Yo decidí que no. Efectivamente. Entonces, pero
Ese es un perfecto ejemplo, lo que pasó el sexenio pasado. Proyectos que a todas luces han resultado, se han duplicado o triplicado su costo inicial, que no ha estado en los tiempos que se habían previsto, que ciertamente su valor en términos de la rentabilidad futura está seriamente puesta en duda. Y con esa experiencia, pues quizá debiésemos haber aprendido que es muy importante evaluar mejor los proyectos. Pero desafortunadamente, David, lo que aprecio yo en estos lineamientos es exactamente lo contrario. Es decir, un gobierno que lejos de haber aprendido de esas malas experiencias, redobla, apuesta doble ahora por sacar proyectos rápidos, sin una evaluación adecuada y sin el filtro adecuado de la Secretaría de Hacienda. No es que se le saque de la ecuación Hacienda, no es que se le retire ya, digamos, esa visoría que es muy importante, pero la forma en cómo están redactados estos nuevos lineamientos le quita peso específico a la evaluación y se establecen algunos criterios que son muy tan ambiguos como los proyectos tienen que garantizar prosperidad compartida, los proyectos tienen que pensar antes que nada en lo social y dejando ¿Te de acuerdas lado cuando la se hablaba de la rentabilidad? rentabilidad social? Exacto. Entonces, me preocupan, en resumen. Tienes razón. Me preocupa. Me preocupa que el gobierno, en aras de sacar proyectos, porque hay otro factor aquí que cuenta. López Obrador, y presumía esto López Obrador, que se iba sin dejar ningún proyecto pendiente. Oye, el problema que le heredó al gobierno actual es que no hay cartera de proyectos, o hay una cartera muy escasa de proyectos. Entonces, con más razón... Y no solo eso, dejó las finanzas públicas muy comprometidas. Además, por supuesto. Porque el gasto de la última parte para terminar, para cumplir otra vez ese capricho populista, pues hacer una comilona es muy fácil, pero pagar la cuenta no es tan fácil y le dejó la cuenta a la que venía atrás. Efectivamente. Entonces, le dejó finanzas públicas endebles, le dejó una cartera de proyectos muy pequeña y insuficiente. Entonces, el gobierno actual tiene poco dinero, pero tiene mucha prisa, porque el tiempo pasa, estamos a punto de cumplir un año de gobierno y no hay ningún proyecto grande, relevante que esté sobre la mesa. Pequeños esbozos de temas de vivienda, pequeños esbozos de algunos supuestos proyectos en electricidad y petróleo, pero no hay nada todavía, hay muy poco en carreteras. Los polos del bienestar. Los polos pero todo es incipiente. Entonces, con estos lineamientos, el gobierno lo que pretende, y es muy clara la intención, es saltarse muchos de los filtros que son indispensables para tener certeza, no garantía, pero certeza, mayor probabilidad de tener éxito en los proyectos. Son proyectos muy costosos, proyectos que cuestan mucho dinero a los contribuyentes y que en este proceso todo parece apuntar, el gobierno va a sacar muy rápido a pesar de las posibles consecuencias negativas en el mediano y largo plazo. O sea, ¿tú dirías que seguimos en el camino incorrecto? Me temo que en este tema, si bien no puedo, por supuesto, leer el futuro, pero mucho me temo. Pero podemos hablar del camino. Sí, el camino parece trazado. La palabra clave aquí es prisa, un gobierno que quiere tener en marcha además que tenemos una economía estancada, entonces con más razón hay prisa. Y entonces el gobierno está dispuesto a saltarse, llamémosle, los pasos necesarios de todo proyecto de inversión para que tenga efectivamente éxito social y financiero, ambos, con tal de, digamos, está dispuesto a saltarse esos procesos con tal de sacar los proyectos más rápido. Me temo que eso es lo que está detrás de estos lineamientos. Oye, ¿te puedes quedar en la línea? Porque lo que me gustaría es preguntarte cómo se resuelve desde el gobierno la urgencia, la economía parada, contra hacer bien las cosas y que funcionen. Porque notablemente el sexenio pasado se hizo muy mal.
pero hay que encontrar una manera de hacerlo bien. ¿Te puedes quedar en la línea, querido Carlos? Con gusto, claro, David. Gracias. Porque si lo que les gusta es el pleito barato y los insultos, no lo sigan. Pero si les gusta saber qué está pasando, mi querido Carlos, es contigo. Yo creo que haces un análisis muy fino de lo que está pasando. Gracias, David. me gustan estos temas, como puedes apreciar. Lo sé, nos conocemos de hace muchos años como para saber qué son los temas que te gustan. Entonces te decía, tienes por un lado la economía estancada. Tienes por el otro lado pues las necesidades sociales. Tienes por el otro lado pues unas finanzas públicas muy apretadas y ya lo platicaremos en unos días más. El 8 de septiembre van a presentar un paquete económico que va a ser el primero de Claudia Sheinbaum. Aunque formalmente se dice que presentó el pasado, este es el primero de ella. Así es. O sea, el otro lo hicieron, en el mejor de los casos, en tapar hoyos y encerrar, ¿no? Efectivamente. Y lo hicieron los dos equipos económicos. Así es. Ahora, ¿cómo enfrentas eso, Carlos? Pues mira, en efecto no quiero yo decir ni mucho menos que es un dilema sencillo. Los gobiernos, por los propios ciclos políticos de cualquier democracia, pues tienen una temporalidad acotada y tienen poco tiempo para ofrecer resultados. En nuestro sistema político, desafortunadamente, adicionalmente diría que está el concepto sexenal es muy desafortunado, porque lo que provoca es que los gobiernos planeen a 6 años y no piensen en lo que sigue después. Y eso es exactamente lo que pasó con López Obrador. Todo estuvo pensado para, los 6 años, y una vez que terminara esos 6 años, pues ya que se las arreglara el que seguía. Entonces, en efecto, Sheinbaum se enfrenta a un gran dilema. Quiere echar a andar la economía que está estancada, no tiene los proyectos ya listos, más allá de quizá los trenes que se acaban de licitar y que ya hay un fallo al respecto, pero eso no es suficiente y además va a tomar años. Entonces, pues sí, es un dilema, pero el problema, David, es que si tú planeas desde un inicio mal los proyectos de inversión, el resultado va a ser doblemente negativo en términos económicos, quizá políticamente sea favorable, que ese es el riesgo, que intervenga más bien el criterio político que el criterio económico en las decisiones de inversión, como fueron el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía y por supuesto la refinería, que iba a costar 8,000 millones y terminó costando 22,000 millones de dólares. Entonces, el riesgo es que políticamente se logra el objetivo, eches a andar, proyectos de muy corto plazo que te ayuden a levantar un poco la economía, pero por otro lado termines pagando el triple por ellos. Y máxime que vivimos en un contexto de finanzas públicas muy endebles. Uh-huh. Creo que al gobierno no le queda otra más que traer al sector privado a muchos de estos proyectos que seguramente se van a planear hacia adelante, de hacer asociaciones, ahora le llaman contratos mixtos, que eran las asociaciones público-privadas, para poder tener éxito y que entre más inversión privada, pero al mismo tiempo el gobierno tenga una participación, que es lo que aparentemente pretende hacer. Entonces, creo que la combinación puede ser afortunada de traer al sector privado, no tiene otra el gobierno. Me preocupa, sin embargo, lo que te digo de el filtro. El filtro se está debilitando y eso es un mal presagio para el futuro, David. Tienes toda la razón del mundo. Te mando un abrazo, queridísimo Carlos. Igualmente, David, un gusto. Muy buenas noches. Un saludo a todo tu público.